Hola chicos, nuevamente, espero que todos se encuentren muy bien y bueno, este es el último video que voy a estar grabando y subiendo del último corte que acaba de pasar del segundo parcial. ¿Por qué estos videos los he estado subiendo un poquito después? Bueno, la idea de esto chicos es que ustedes pudieran hacer un trabajo de investigación de los temas y que me pudieran presentar un ensayo en donde investigaran un poco estos temas como el existencialismo y las crisis existenciales que se pueden presentar, relacionado por ejemplo con el tema de la verdad, con esta idea de que somos seres o entes arrojados al mundo, de relacionarlo también con esta responsabilidad del individuo con respecto de la creación del sentido de su propia existencia, de cómo de manera material existe en el mundo, y con el tema, por ejemplo, del nihilismo, que ustedes pudieran ver cuál es la postura nihilista de este nihilismo pasivo, de este nihilismo negativo, de la destrucción de cualquier tipo de sustento, de esta corriente que piensa sobre esta cuestión de que no se puede sustentar realmente un conocimiento fijo, ¿no? Y bueno, de que ustedes también vieran esta idea del nihilismo activo o de esta parte del vitalismo, me gusta más llamarlo vitalismo que nihilismo activo, de la voluntad de poder de Nietzsche, de la idea de perfilarlo hacia un superhombre que pueda trasvalorar los valores, que pueda crear sus propios valores y que no se atañe a los valores de una sociedad decadente, de una sociedad que confía ciegamente en la razón y que habla pues también en este aspecto de esta teoría de la muerte de Dios, ¿no? Como este nihilismo, como esta creación de una idea que sustente el fundamento del mundo y de la existencia. Pues bueno, este último video va a ser con respecto de la incertidumbre y la relativización de la verdad. Justamente este video lo subí al final porque la idea era si a ver de alguno de ustedes elegía este tema. Hasta el momento no lo han elegido. Estoy también muy pues asombrado con la respuesta que hemos tenido de sus trabajos, porque la mayoría ha estado entregando los trabajos. Quiero decirles también que pues les voy a dejar un último trabajo, el trabajo ya final con respecto del próximo parcial que se supone que ya tendríamos que estar revisando, que ya estamos empezando a revisar, eh, para que ustedes puedan hacer este último trabajo y yo se los voy ya a considerar, ¿no? Espero que todos lo puedan seguir entregando. Recuerden que si no han entregado sus trabajos a tiempo, tienen chance de entregarlos todavía, pero con un poco de menos calificación. Bueno, el tema del relativismo, de la verdad y de la incertidumbre, es un tema que de manera indirecta ustedes ya vieron, ¿no? Con esta lectura de Lipovetsky, de La era del vacío de Gilles Lipovetsky, de estos dos capítulos que les dejé. Y si alguno de ustedes tuvo la oportunidad o ahí por ahí la inquietud de leer La condición posmoderna de Lyotard, que iba a ser otro de los trabajos que les iba a pedir, pero bueno, lo quité y lo puse mejor ya un trabajo como un ensayo final, que desafortunadamente no pudimos agregar ya al segundo parcial, pero que lo voy a considerar como calificación para el tercer parcial. Va a ser solamente este ensayo final que les dejé, que ya muchos de ustedes me entregaron, y los que no pueden seguir subiéndolo con un poco de menos calificación, pero el punto es que ustedes me den herramientas para que yo pueda evaluarlos de una forma más rápida, más sencilla, y que podamos elevar sus calificaciones. Voy a tomar en cuenta este ensayo y el último trabajo que les voy a pedir, que va a ser ya también un trabajo bastante sencillo, pero quiero pedirles también que ustedes vean los videos que he estado subiendo, que si pueden suscribirse al canal, creo que es algo muy bueno, y les voy a proponer algo para que ustedes puedan elevar un poquito más sus calificaciones, si es que tienen calificaciones por ahí bajas, si les va a faltar algún punto, con la idea de que ustedes me puedan ayudar a difundir más este canal que estoy tratando de emprender con temas de filosofía,
y que pues ustedes puedan tener mejores calificaciones, no solo que pasen con un 6 un 7 un 8 sino que podamos pasar a la mayoría del grupo o a todo el grupo con calificaciones de 9 y 10, ¿no? Como más o menos habíamos comentado antes de que sucediera esta situación de la pandemia. Bueno, vamos al tema. La incertidumbre y la relativización de la verdad. ¿Por qué lo elegí hasta el final este tema? Bueno, este tema en realidad se relaciona mucho con este aspecto pues por ahí de la idea de tener esta destrucción nihilista de las creencias, de tener este fundamento del mundo, de la existencia, y me parece sumamente importante, me parece que es un tema muy sencillo a la vez, pero que tiene sus halos como de complejidad, y es un tema que estamos realmente viviendo, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo esta incertidumbre dentro de la situación que ahorita estamos pasando con esta pandemia del COVID-19? Y me parece sumamente importante. Yo esperaba que ustedes eligieran este último tema, que lo investigaran, que pusieran un poco de qué se trata esta incertidumbre y esta relativización de la verdad. Va entrelazado con el tema del nihilismo y de la crítica de la razón moderna por lo siguiente. Eh, Al hacer la crítica de la razón moderna, de este fundamento racional de una época de pensamiento filosófico, como es la modernidad, donde el pensamiento racional, donde la idea de la razón como fundamento de la existencia del mundo es lo que nos va a estar dando eh, pues básicamente todo sustento ontológico, todo sustento metafísico del mundo, donde esta muerte de Dios en este sentido nihilista negativo, este sentido nihilista del que nos habla Nietzsche, de la muerte de Dios como un fundamento metafísico, va a dar paso a la idea de una incertidumbre, ¿no? Va a dar paso justamente a una época, a una era, a una forma histórica de pensamiento distinta o un poco distinta a la modernidad, porque no es como que se aleje realmente mucho de la modernidad, de esta idea de la racionalidad como fundamento del mundo y ya no Dios como un fundamento del mundo, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando nosotros veamos esta parte de que pues ya el fundamento de la razón ya no sirve tampoco como un fundamento? Bueno, eh, pues va a empezar una nueva forma de entender la realidad, de entender el mundo, que se va a denominar como posmodernidad, ¿no? O modernidad tardía, porque retoma muchos de los elementos de la modernidad, solo que es ya digamos como la rebaba de esta temporalidad histórica, ¿no? De esta época histórica de pensamiento. Bueno, pues la verdad y la razón están entrelazadas en la modernidad. La racionalidad, la razón, el ser racional de Kant, el ser, toda esta idea de la conciencia, de la autoconciencia, del sentido dialéctico de Hegel, van a tratar de fundamentar el mundo, la realidad vista desde el aspecto económico, real, histórico, de construcción histórica y social de Marx, van a fundamentar el mundo, pero visto desde una racionalidad siempre, ¿no? Y bueno, con la posmodernidad, Nietzsche es uno de los autores de los filósofos que van a estar hablando de una crítica de la razón, de una crítica de la razón moderna, como se entiende como esta idea de identificar la razón con un sentido absoluto de verdad, ¿no? Entonces, cuando empiezan a perecer estos conceptos y nos damos cuenta de que existen otro tipo de formas que no se estaban viendo del todo en la modernidad, como la idea de la verdad absoluta, sino que existen distintas formas de acceder a esta verdad o a estas verdades, ¿no? Hay por ahí una bifurcación, un rompimiento de la verdad como si fuera un solo bloque y se empiezan a hacer pedazos de verdades, ¿no? Formas de entender el mundo donde nos damos cuenta que hay una idea de incertidumbre. Si ya no existe un fundamento como tal, como la razón humana, la razón del hombre, ¿qué podría fundamentar el mundo? Ahí es donde entran justamente las lecturas que les había pedido, ¿no? La era del vacío de Lipovetsky, cuando nos habla de esta idea del narciso como figura enigmática
de una forma histórica de pensamiento, nos está hablando de nuestra época. Nosotros vivimos, diría Lipovetsky, o diría Lyotard, o diría Derrida, en una condición posmoderna, en una forma de pensamiento posmoderna o de una modernidad bastante tardía, donde si bien estamos considerando la razón como un fundamento del mundo todavía, tenemos muchas dudas de cómo funciona ya esta razón, ¿no? O de que esta razón sea una sola forma de pensamiento determinante o determinada, y estamos ampliando nuestros horizontes a distintas formas de saberes, de entender el mundo, de entender cómo funciona pues esta parte del proceso de este avance científico de la modernidad, ¿no? Porque recuerden que la modernidad no solamente es apostar todo por la idea de la racionalidad, sino apostar todo de esta racionalidad en un sentido progresista, que la razón y el uso de la ciencia y la tecnología cada vez nos va a ayudar a ser mejor, a tener más conocimiento del mundo, a desarrollar las diferentes disciplinas del pensamiento y de la experimentación, las diferentes disciplinas científicas, para poder entender una realidad más concreta, más verdadera, por así decirlo. Entonces, bueno, pues en este aspecto de la posmodernidad, en esta incertidumbre de la posmodernidad, se da cuando justamente nos damos cuenta que la verdad o la razón no tienen una relación directa, sino que no hay una sola verdad que fundamente todo el mundo y no hay una sola razón que fundamente todo el mundo. Me explico. Con la idea del multiculturalismo y la ampliación de culturas, de saberes, de formas de entender la realidad y el mundo, empieza a haber un aspecto fundamental, ¿no? Que es que no hay una sola verdad, no hay un solo mundo, no hay una sola forma de entender esta realidad, sino que hay distintos tipos de verdades, de saberes, de conocimientos que pueden llegar de diferentes caminos, que pueden llegar a un mismo resultado o a un resultado similar. Entonces, ya no es el progreso científico, ya no es el fundamento de la razón como identificarla con la verdad, como si fuera una sola y que fuera un bloque inamovible, un pilar gigantesco, donde solamente hay que entender el mundo si lo entendemos de manera científica. Va a haber una crítica bastante fuerte dentro de la posmodernidad a esta idea de una sociedad en un sentido único identitario con la razón, como si fuera el fundamento de todo tipo de desarrollo progresista de la verdad. ¿Qué más? Bueno, esta incertidumbre nos va a dar distintos tipos de características, ¿no? Va a expresar justamente una idea de crisis de un pensamiento metafísico moderno, ¿no? Ya no hay un fundamento de la razón como verdad, va a deslegitimizar todos los relatos grandes de la razón, ¿no? Todas estas ideas del hombre en un sentido superior por la racionalidad, por su capacidad racional, y nos va a estar hablando justamente de cómo se reconocen distintos modos de saber, distintas formas de conocimiento, cómo el conocimiento científico no es el único, sino que nos damos cuenta que existe también un conocimiento filosófico, un conocimiento poético, un conocimiento lingüístico, un conocimiento tradicional, ¿no? Piensen en esto. Pensemos, por ejemplo, en estas disciplinas de las medicinas alternativas, ¿no? Son conocimientos que al final contribuyen con un tipo de saberes a algo mucho más grande, pero ya no estamos hablando solamente del conocimiento médico, científico o fármaco, ¿no? Sino que estamos hablando de un conocimiento también de anatomía visto desde una tradición muy grande, como son las disciplinas, por ejemplo, orientales, con la acupuntura, las homeopatías, este conocimiento herbolario de cómo se utilizan plantas para fines medicinales, ¿no? Entonces, esto es una ampliación de los diferentes modos de saber. Ya no hay una sola verdad o un solo camino de conocimiento como el conocimiento científico. Ya no es que la verdad sea un fundamento gigantesco que por medio de la razón nosotros podamos llegar a él, sino también por medio de la experimentación de estos rituales chamanes, de estos rituales
culturales, de estas formas de conocimiento más amplios, ¿no? Por llamarlos de alguna forma. Esta incertidumbre entonces nos va a estar dando una crisis de un pensamiento moderno, donde en la posmodernidad nos vamos a dar cuenta de que si ha muerto el fundamento, ya no solo Dios, sino ha muerto la razón, o sea, llevando esta tesis nietzscheana de que ha muerto Dios como fundamento del mundo y ahora la racionalidad es lo que atañe al mundo, pero ¿qué pasa si ahora ha muerto la razón? Y ya no podemos identificarla como un fundamento del mundo, sino que tenemos que ver que la razón se disgrega en, en distintas formas de pensamiento, en distintos saberes, en distintas formas de acceder al conocimiento, que pueden ser muy variadas, ¿no? Estos modos de saber es una característica indudable de la posmodernidad. Y bueno, Lyotard, por ejemplo, en la condición posmoderna, una de las condiciones de la posmodernidad, según Lyotard nos va a decir que pues hay una deslegitimización, perdón, de los metarrelatos modernos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, existía una idea de justicia única y muy fija, ¿no? Ahora en la posmodernidad nos damos cuenta de que esta idea de justicia, de que esta idea de verdad absoluta, de que esta idea de razón absoluta, son relatos o metarrelatos que constituyen una estructura del mundo, una estructura de la realidad. Y en la posmodernidad pues nos damos cuenta de que la justicia no es una sola y no se puede entender de una sola forma, no puede llevarse a cabo de una sola manera, ¿no? El reconocer estos modos distintos de saber es también entender que un metarrelato como este metarrelato que se inventó la modernidad, de identificar la razón como un sentido absoluto del mundo, con la verdad como si fuera una sola cosa, por la capacidad racional que nosotros tenemos, podemos acceder a una verdad absoluta del mundo, a una verdad absoluta de la realidad. Pues la posmodernidad nos va a decir que esto no funciona así, ¿no? Que estos metarrelatos, que estos grandes relatos que nos han hecho entender el mundo, pues empiezan a carecer realmente de una legitimidad, que empiezan a carecer de un fundamento y que los empezamos a cuestionar también. Que decimos, bueno, es que no solo hay una forma de racionalidad, sino que hay distintas formas de saberes. Otra de las características indispensables de la modernidad, de esta incertidumbre que se presenta en la modernidad, es que va a rechazar esta idea de la historia en un sentido lineal y de este progreso, de este avance científico y tecnológico en un sentido lineal. Recuerden ustedes que cuando les dejé hacer esta línea del tiempo de los avances científicos y tecnológicos, con la idea de que ustedes entendieran un poco el progreso positivista de la razón, de la ciencia y del avance tecnológico, es porque justamente vemos siempre la historia como un sentido progresista, como un sentido lineal. Pues la posmodernidad nos va a decir que la historia no es un sentido lineal. Ha sido un sentido lineal porque nos la han contado como un metarrelato, siempre lineal, y nos la han contado desde un punto de vista siempre como un sentido de vista progresista. O sea, como si la razón fuera cada vez progresando más y nunca se han puesto a pensar o nunca hemos cuestionado este sentido lineal de la historia. ¿Qué tal si la historia, como nos la han contado, no es tan historia, sino es una serie de acontecimientos, de hechos, que se han contado desde un punto de vista muy particular, muy sencillo, muy simple, desde un punto de vista muy, pues de alguna manera decirlo, muy arbitrario. Hay un libro en este sentido que, no sé si ustedes hayan leído, si no, estaría padre que le dieran una leída, que se llama La visión de los vencidos. La visión de los vencidos es justamente un libro sobre historia que habla desde la postura de la conquista en México, o de esta llamada conquista histórica, pero no vista desde un punto de los vencedores, como nos la habían contado, ¿no? Donde nos muestra la visión de los vencidos, de estas culturas mesoamericanas que vivían en la llegada de los españoles y cómo tienen que hacer un cambio de su propia realidad, cómo dentro de esta realidad en la que se encuentran, al llegar seres que son diferentes a ellos
tanto en el aspecto físico como en la forma de pensamiento, se encuentra con un choque que hace que cambie pues su visión del mundo. Bueno, este libro nos va a hablar justamente de esta forma de no ver la historia como en un sentido lineal, sino que nos la cuente también los derrotados, los vencidos, cómo estas culturas la ven desde otro punto de vista, obviamente, porque no son los que vencieron, ¿no? Eh, y bueno, esta idea de la relativización de la verdad viene justamente con esta incertidumbre. Si nosotros no tenemos un fundamento como la razón para entender la realidad, ¿cómo podemos tener una certeza de lo que es la verdad? ¿No? Eh, ¿Cómo podemos diferenciar entonces entre este sentido de la vida, de la existencia, desde un punto de vista que no sea relativo? ¿Me explico? O sea, el abrir el paso a la relativización que hace la posmodernidad a los distintos saberes es abrirle justamente el paso a que no haya un fundamento ya de la existencia misma, de la razón. Si existen distintas formas de razones, de saberes, de cogniciones, pues existen distintas formas de entender el mundo y todas ellas son igual de válidas. ¿Qué problemas nos trae esto? Bueno, en la condición posmoderna, Lyotard nos va a decir que son, bueno, un titipuchal de problemas, ¿no? Quiero que piensen, quiero darles un ejemplo muy particular de una situación que vivimos dentro de la posmodernidad. Está muy padre esta idea de la libertad y las libertades sexuales, ¿no? Esta idea de que nosotros garanticemos la libertad, el respeto a la libertad de elección sexualmente hablando, y está muy padre que todos puedan tener diversidad